Estamos listos entonces para retomar nuestro seminario. Les damos nuevamente la bienvenida, especialmente a quienes se están integrando a la jornada, tanto aquí en el salón como por streaming. Sean todos muy bienvenidos. Saludamos también especialmente a los auspiciadores que hacen posible este encuentro: Siemens, Sonda, Dell Technologies, Smart Mining, Aveva, Schneider Electric, Claro Empresas, Huawei, Quasin Logicalis, Cisco, Fortinet, Google Cloud, Komatsu, Kyndryl, Nokia, Entity, Rockwell Automation, Metso, Autotech. A todos muchísimas gracias, a ustedes también por estar aquí presentes y ser parte de esta importante iniciativa. Y les damos, por supuesto, un aplauso a todos los que han hecho posible este interesante seminario de hoy, que ya nos ha dejado hartas cosas, ha enloquecido esta primera parte y todavía queda bastante por delante. Vamos a abordar un nuevo tema en un nuevo panel que tiene que ver con la realidad que están viviendo las mineras en Chile y el mundo en cuanto a la transformación digital y el impacto de sus procesos y productividad. Se habla ya desde hace bastante tiempo de la transformación digital de la industria minera, algo que hemos escuchado muchas veces, pero hoy se acaba el tiempo para materializar esta transformación integralmente y aprovechar los datos que se generan en todos los procesos de la operación para aumentar la eficiencia. El rápido avance de las tecnologías y los cambios en las costumbres, especialmente derivadas de la pandemia del COVID-19, entre otros factores, ha hecho que no solo la industria minera, sino todo su entorno, cadenas de suministros, logística de ventas, clientes, competidores, etcétera, hayan dado pasos gigantes en la transformación digital de todos sus procesos. Asimismo, las empresas líderes de la industria minera que han logrado resultados favorables mediante la transformación digital muestran que esta transformación digital integral debe completarse de comienzo a fin en toda la cadena productiva de la industria minera lo antes posible. La cadena de valor de la industria, desde la extracción de la materia prima hasta la entrega de productos a los clientes, es sin duda la columna vertebral de la creación de valor, que debe ser transformada de comienzo a fin. Las experiencias y los análisis muestran que no solo existe valor en transformar cada uno de los procesos, sino que también existe creación de valor adicional y relevante en la transformación digital integral de cada empresa de la industria. En este contexto, voy a invitar al escenario y los voy a dejar con Juan Mozo, gerente comercial de soluciones y servicios para el Cono Sur de Rockwell Automation y su presentación La Mina Conectada. Juan va a estar también posteriormente conversando con nosotros en el panel que vamos a tener. Ustedes ya ven varias sillas listas, pues tenemos grandes panelistas también para esta presentación. Juan, puede pasar por acá, le dejo el podio para que haga su presentación y luego lo incorporamos en el panel. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, a todas, a nuestros clientes, colaboradores, alianzas que están presentes también y también a nuestros queridos competidores que están presentes también. Bueno, este es un momento muy gratificante para mí en lo particular. Cuando se planteó la posibilidad de hacer el 8SAT hace un par de años atrás, decidimos tomar este desafío con la mayor responsabilidad posible. Quisimos traer a la mejor persona que nos representara, nuestro Chief Technology Officer, pero lamentablemente después de 2 años él se retiró también, así que estoy yo presentando por Rockwell Automation, así que espero que tengan la comprensión sobre lo que voy a exponer. Bueno, Rockwell Automation, para quienes no lo conocen, somos una empresa de automatización industrial, control de potencia, servicios y soluciones en el área industrial, que tiene más de 110 años de historia. Y la verdad es que el tema de la transformación digital es algo que para nosotros no es una novedad. Nosotros venimos propugnando efectuar la transformación digital en la industria en general desde hace más de 18 o 20 años quizás. Lo que sí entendemos es que ha habido una aceleración notable en la adopción de tecnologías y en la posibilidad de
implementar soluciones en el camino de la transformación digital en todas las industrias en el planeta. Y nos queremos hacer cargo de aquello. Esto ya ha sido conversado también por quienes me han precedido, de cuáles son las presiones del mercado que están instando específicamente a las empresas mineras a adoptar estrategias transformadoras dentro de su proceso. Cabe destacar, por ejemplo, el tema del acceso a los recursos. Hoy día particularmente es el Día Mundial del Agua, entonces claramente es una cuestión que tenemos que destacar dentro de una de las principales amenazas que se ciernen sobre los procesos productivos mineros en Chile. Ahora, la verdad que este es un gráfico que es particularmente doloroso, digamos, de ver para la industria minera. Yo sé que es muy probable que muchos de ustedes no compartan la posición que está indicada ahí. Esta información ha sido extraída desde un estudio internacional hecho por Boston Consulting Group sobre el índice de aceleración de la adopción de tecnologías digitales. Como ven ahí, la minería ocupa un lugar bastante rezagado con respecto a otras industrias y fundamentalmente también con respecto a otras actividades económicas en el concierto mundial. Se estima de que la minería está atrás entre un 20 y un 30% con otras industrias tales como automotriz o químicos, por nombrar algunas. Y es notable que este estudio también nos ayuda a entender que podríamos segmentar en dónde están ubicadas las empresas con respecto al desarrollo transformador de las tecnologías digitales en tres áreas, digamos. Aquellas que están enfocadas actualmente fundamentalmente en optimizar costos y aumentar productividad. Aquellas que van en un estadio superior, que es, además de lo anterior, mejorar el relacionamiento con sus clientes y proveedores, añadiría yo. Y un tercer nivel ya, en donde están las empresas líderes en este tipo de aplicaciones, que están sustituyendo los modelos de negocios convencionales con los que venían trabajando anteriormente. Esa es, de alguna forma, la mirada que tenemos que tener a esa información. Ahora, ¿de qué se trata la transformación digital en minería? Que, como decía el título de esta presentación, para Rockwell está concebida dentro de una estrategia que se llama la mina conectada. La idea entonces es traer a la minería a un nivel completamente nuevo, como decíamos. Significa alinear avances mediante la implementación de tecnologías que están habilitadas por todas las tecnologías digitales que están en desarrollo, que nos permitan trabajar sobre la gente, los procesos, los activos y finalmente la integración de la mina al mercado, la integración con el ecosistema en términos específicos. Con respecto a las personas, las tecnologías digitales se han utilizado últimamente fundamentalmente para proveer de mayor seguridad a los entornos de trabajo, para que las personas puedan operar más seguros, se puedan trasladar aquellas, lo mencionó Jorge Viñuela un rato atrás, digamos, trasladar a aquellas personas que están en la primera línea de trabajo expuestos a determinados riesgos, eliminar esos riesgos trasladando a las personas hacia lugares más seguros de trabajo, fundamentalmente los centros integrados de operación, es una de las principales tendencias, ¿cierto? Luego, efectuar eficiencia en el proceso. Hemos comentado entonces la necesidad de incrementar el nivel de automatización y modernizar el nivel de automatización de las plataformas que operan actualmente en las instalaciones mineras, en las presentes y en las futuras. En las futuras es más fácil porque diseñamos desde cero con nuevas tecnologías. En las presentes es más complicado porque tenemos que hacernos cargo de tecnologías que están instaladas de hace 15 o 20 años atrás y poder llevarlas hacia un nivel que permita implementar tecnologías digitales de una manera eficiente. La confiabilidad en los activos, obviamente que es otra de las áreas de desarrollo más importantes con respecto a la implementación de tecnologías digitales en la industria. No solamente actuar cuando el activo ha fallado, sino que
implementar todas estas tecnologías actuales que nos permiten hacer mantenimiento predictivo, preventivo de una manera eficiente y con esa meta muy cercana en el horizonte ya de poder hacer lo que se conoce como mantenimiento prescriptivo, vale decir, sistemas que sean capaces incluso de poder autosanarse o poder entregar la información necesaria a los operadores y mantenedores para poder corregir rápidamente los problemas que estén ocurriendo. Y es importante también un último aspecto que vamos a analizar desde este punto de vista, que es la integración de la mina al mercado. Cómo toda la operación tiene puntos de conexión muy bien construidos con toda la seguridad necesaria para poder interactuar rápidamente con nuestros clientes, con los proveedores, con las comunidades, de manera de poder tener un ambiente cada vez más integrado de operación que vaya más allá de lo que es la operación intrínseca del activo minero. Las tecnologías habilitantes de la transformación digital, esto no es un invento nuestro, esto es bastante común, digamos, son fundamentalmente aquellas que se han desarrollado con más fuerza en los últimos años. Podría mencionar con más énfasis la aparición del gemelo digital. Las tecnologías actuales de simulación y de computación nos permiten tener este tipo de tecnologías con mucho más disponibilidad. La asistencia virtual, el poder tener asistentes y operadores y mantenedores remotos a través de tecnologías de comunicaciones, de integración de wearables, de lentes, de otros dispositivos que nos permiten a través de tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual, realidad extendida en general, estar presentes sin estar ahí. La gestión de operaciones de minas es otra cuestión que también es importante tener. Y debajo hay una serie de tecnologías que son progresos sobre las plataformas que tradicionalmente hemos instalado en aplicaciones mineras, por ejemplo. Todo esto está señalado ahí con una línea intermedia. Significa mover muchos datos. Significa fundamentalmente democratizar los datos y ponerlos a disposición de todas las aplicaciones que los requieran. Pero eso se tiene que hacer de manera segura. Por lo tanto, la ciberseguridad es un requisito ineludible de todas las implementaciones que estemos realizando a futuro. Con respecto a la arquitectura, y ahí me van a perdonar, va a estar un poco lleno de información estas láminas, pero de alguna manera lo que queremos mostrar acá es todo el espectro de aplicaciones y tecnología que nosotros entendemos debe ser parte de lo que es la mina conectada. Desde el diseño y la simulación, las operaciones, y en el centro, orquestando todo este conjunto de aplicaciones y sacando el máximo provecho, tenemos al centro integrado de operación, de mantenimiento, de gestión y de diseño, como ya se está adelantando que sería ese componente. No es solamente la operación, en el futuro va a ser todas esas funciones concentradas en el centro integrado. Y este centro integrado además es donde va a estar la conexión directa de quienes son los tomadores principales de decisión, de quienes son quienes definen fundamentalmente los presupuestos de CAPEX, de OPEX para las futuras implementaciones en la operación. Y como ven, la conectividad vía redes directas, inalámbricas o a la nube es otro de los requisitos que tiene que tener este centro integrado de operaciones. Nos vamos a poner foco en algunas de las aplicaciones que nosotros entendemos que son las que tendrían más impacto en el futuro desarrollo de las tecnologías digitales en la minería. Anduvo más lento de lo que yo esperaba. Bien. Acá tenemos algo que muchos podrían decir de que no hay mucho más que hacer. Por ejemplo, abajo en los dispositivos inteligentes. Sin embargo, estas no dejan de ser tecnologías que se están desarrollando constantemente. Y aquí estamos hablando de aquellos controladores de automatización, equipos de control de potencia, sensores de proceso, etcétera, que en el tiempo se están poniendo cada vez más inteligentes y capaces de hacer labores distribuidas
que antes teníamos que forzadamente hacer centralizada. Y estamos hablando entonces de la posibilidad de hacer machine learning, de hacer inteligencia artificial, de hacer analítica a ese nivel, en el nivel directo más cercano al proceso, de manera de poder distribuir todas estas aplicaciones, ya no tenerlas exclusivamente centralizadas. Esa es la labor que le corresponde a estos componentes en el futuro. También hay mucho más que hacer desde el punto de vista de la optimización de los procesos y también en lo que se refiere a la gestión de los activos de campo, específicamente. También tenemos ahí hacia la derecha de ustedes, a la derecha de la pantalla, todo lo que es el trabajador conectado, que es también un requisito casi fundamental de esta nueva realidad de la transformación digital. Ese operador, mantenedor que puede estar conectado en todo momento a su operación, a su mantenimiento, a través de tecnologías, como ya explicaba anteriormente, de comunicaciones avanzadas y de tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, que pueden darle una visión inmersiva en lo que es su trabajo con las operaciones. Otro conjunto de aplicaciones que son muy importantes de tener en cuenta en el desarrollo futuro de la transformación digital es la gestión del mantenimiento. Es la pieza de software que me permite a mí gestionar todas las acciones de mantenimiento, programarlas con mis equipos de mantenimiento en base a los requerimientos que van a ir surgiendo de la investigación directa de las condiciones actuales de mi equipamiento y también de la predicción que va a hacer, por ejemplo, ese Asset Performance Manager. Disculpen, se me olvida que esto no tiene puntero. Bien. Ese Asset Performance Manager que se ve ahí abajo es la aplicación que a mí me permite estar midiendo la salud en vivo de mis dispositivos, de mis activos principales, chancadores, correas transportadoras, elementos también más aislados, digamos, como sistemas de bombeo, sistemas de recirculación, etc. Entonces, ahí es donde vamos a analizar todas estas estrategias de mantenimiento predictivo, preventivo, que van a alertar entonces a mi equipo de mantenimiento a través del software de gestión de mantenimiento. Destacamos ahí a Fix, porque es una adquisición que hizo Rockwell hace algunos meses ya, de un software de gestión de mantenimiento que vive en la nube, es un software como un servicio, de una implementación muy rápida y también de unos costos de operación y mantenimiento bastante bajos. Tenemos la analítica de operaciones integradas y me quiero detener un ratito en la que es la administración de operaciones mineras, el MOM. Lo que en otras industrias se conoce como MES, el Manufacturing Execution System, el sistema de ejecución de manufactura, que es aquellos conjuntos de aplicaciones que están fundamentalmente midiendo cómo está la capacidad de producción de todos mis activos en las operaciones. Y está midiendo los reportes de pérdida de materiales, pérdida de productos intermedios, de productividad en general. Los KPIs tan importantes como el OE, para cada una de mis máquinas y mis activos en el terreno, que son aquellos que en ese conjunto de aplicaciones son los que me dan la inteligencia de operación, la inteligencia de gestión sobre mis operaciones. Me habían puesto 15 minutos en el timer, pero me parece que eran 20 los que yo tenía para la presentación, así que sí. Me voy a guiar por mi propio timer entonces. Ahora, alguien mencionó también en una presentación anterior de que no hay una sola empresa que sea capaz de hacer todo esto por sí sola. Y eso es absolutamente cierto. Es demasiada tecnología, demasiado dinero involucrado en desarrollo de tecnología. Por lo tanto, Rockwell también hemos tenido el placer de confluir en determinadas alianzas en el mercado para poder llevar adelante esta visión de la mina conectada. Hay 3 de los muchos componentes de esta alianza que yo quiero destacar acá, porque tienen mucho que ver con las aplicaciones que veíamos anteriormente. Está en simulación de procesos discretos, en simulación de procesos continuos, ANSYS. ANSYS es uno de los líderes mundiales en la simulación de procesos, en conjunto con tecnologías de Internet Industrial de las Cosas que provee PTC, que es nuestra otra alianza ahí. Nosotros podemos perfectamente cerrar el lazo de la simulación, de manera de que estemos recibiendo información en tiempo real desde el proceso. Pasamos por la simulación para poder evaluar distintos escenarios y anticiparnos a distintas situaciones. Y cuando tomemos la decisión de jugarnos por un escenario
o jugarnos por una situación hipotética más favorable para mi mantenimiento, para mi producción, enviar información de vuelta hacia los sistemas de control para ir adaptando los puntos de operación. Esa es la forma como vemos la simulación de procesos en el futuro, más allá de lo que es el gemelo digital, sino que en lazo cerrado con el proceso. En analítica de imágenes tenemos una alianza reciente con Cogniac, que también es uno de los líderes en este campo, y había mencionado Internet Industrial de las Cosas, y para eso está PTC. PTC es uno de los líderes, siempre ha estado en el cuadrante líder Gartner con respecto a software de Internet Industrial de las Cosas. ¿Qué es esto? Fundamentalmente muy simple, la capacidad desde un software de poder gestionar transacciones desde cualquier punto de destino, cualquier fuente de destino en las operaciones mineras o operaciones industriales en general, hacia cualquier destino en mis sistemas de gestión de operaciones, de gestión de mantenimiento. Es el gran orquestador de la información que va y viene con respecto a todas las cosas industriales que están ubicadas en mis instalaciones y todos los elementos de gestión. Hay que acelerar un poquito. Bueno, una cosa importante es que Rockwell, para poder estar a la par de estos desafíos, también nosotros hemos implementado una unidad de negocios específicamente orientada a satisfacer los desafíos que tienen nuestros clientes con respecto a la transformación digital. Y ella se llama Lifecycle Services, que yo represento en el Cono Sur, en la gestión comercial. Nuestra función fundamental es proveer servicios, proyectos de alto valor para poder implementar todas estas aplicaciones, soluciones, satisfacer las necesidades que nos impone la transformación digital. Una de las grandes áreas en las que hemos tenido que ir poniéndonos al día con respecto a la realidad y a la necesidad de nuestros clientes es lo que dice en relación con la ciberseguridad. Y en ese sentido, nosotros tenemos un portafolio que está robusteciéndose cada vez más. Partimos con algunas cosas bastante más, podría decir, tímidas con respecto a esto, pero teníamos el horizonte muy claro y eso nos ha llevado a nosotros a cada vez más gestionar alianzas y adquisiciones que nos permiten ser más robustos en la entrega de soluciones necesarias para la ciberseguridad industrial, la ciberseguridad en el ambiente de las tecnologías de operación. Este es un ejemplo claro, por ejemplo, esa es la imagen de nuestro SOC OT que está instalado, fue inaugurado hace un mes atrás en Israel. Curiosamente en Israel hay muchas referencias a la ciberseguridad de todo tipo, digamos, y nosotros también ahí tenemos una empresa y con la cual nosotros estamos empezando a tener toda nuestra gestión de servicios gestionados de ciberseguridad en Israel. También hemos formado un conjunto de alianzas muy fuerte con empresas como CrowdStrike, Clarity, Dragos y Cisco, en lo que nos permite a nosotros implementar toda una serie de soluciones de protección del punto final, de inteligencia y ciberseguridad, de resolución de problemas, de detección de amenazas, que es una de las cosas más fáciles que tenemos que tener en el ambiente OT. Entonces tenemos muchas formas de poder cumplir con esto. Calypso y Avata es otra par de adquisiciones que tuvo Rockwell en el área de transformación digital. Calypso es un consultor y desarrollador de soluciones en el ambiente digital. Aplicaciones como el MES que veíamos ahí, como APM, y Avata es una empresa que nos trae mucha experiencia en el área de conectividad hacia la nube para este tipo de soluciones. Así es que ya se me acaba el tiempo. Entiendo que esta presentación va a ser compartida con todos los quienes están registrados en este evento, tanto los que están presentes como los que nos están viendo a través de YouTube. Y ahí van a poder encontrar ustedes bastantes resultados específicos que nosotros tenemos con respecto a aplicaciones de estas tecnologías en clientes, sobre todo en pueblos mineros como Australia, Canadá y Sudáfrica. En Latinoamérica estamos un poquito más rezagados con este tipo de aplicaciones. Quiero dejar solamente unos segundos para si tienen ustedes la posibilidad de poder escanear ese código QR y responder a una pequeña encuesta. Y finalmente, con esto cierro. Hay un investigador muy importante, no recuerdo el nombre en este momento, que era del
del MIT, de la iniciativa digital del Sloan, que dijo una vez que algo que ha resultado cada vez más cierto en el tiempo. La transformación digital, cuando está bien hecha, es convertir a una oruga en una mariposa. Pero lamentablemente, cuando no está bien hecha, lo único que resulta es una oruga más rápida. Entonces, por eso hay que planificar muy bien todo el camino a la transformación digital que se desea recorrer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan por su presentación. Ya va a estar también conversando con nosotros en el panel que vamos a tener. Pero antes voy a invitar a Luis Jara Quemada, gerente de Innovación y Tecnología de Siemens, y su presentación Digital Ecosystem in Mining, que también va a estar acompañándonos, por supuesto, en nuestro panel en algunos momentos más. Luis, ahí viene. Lo recibimos también con un aplauso. ¿Con esto cambio, sí? Sí. Con eso. Ya. Buenas tardes. Bueno, estoy, al igual que otros participantes previos, súper contento de poder participar presencialmente en un evento nuevamente. Y recordando que años atrás me tocó participar en eventos de transformación digital, no sé, 2014, 2013, donde se hablaba mucho de la minería y cómo la minería iba a evolucionar a lo que era la transformación digital que estaba ocurriendo en las tecnologías un poco más de telecomunicaciones y de TI. Entonces es una satisfacción de cierta forma ver cómo hemos llegado a este punto donde podemos hablar y podemos mostrar que efectivamente estamos haciendo cosas, estamos transformando todos los datos que han históricamente sido acumulados por los temas mineros, por las aplicaciones mineras, en conocimiento, en información que está sirviendo para mejorar la toma de decisiones, para llegar a sistemas que están llegando a ser autónomos en este momento y que son un poco el centro de este seminario. Y así que por ese lado, bastante contento de estar participando en esta oportunidad. Como decía en la introducción, personalmente estoy a cargo del Departamento de Innovación y Tecnología en Siemens, todo lo que tiene que ver con el área de digitalización de soluciones. Nosotros tenemos una larga trayectoria en lo que tiene que ver con accionamientos eléctricos, sistemas de control, y desde hace ya un tiempo la compañía ha decidido activamente comenzar a generar una capa de soluciones digitales para poder enfrentar esta transformación que estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer un poco es contarles qué es lo que estamos haciendo, tal vez cifras de negocio, un poco se ha hablado bastante, vamos a tratar de centrarnos un poco en cuáles son las tecnologías y las soluciones que nosotros estamos en este momento manejando con nuestros clientes y a nivel interno de la compañía. Perdón. Acá se ve un concepto general, ya Siemens, lo que quiero transmitir en esta imagen es un concepto bien básico que tiene que ver con que hemos participado históricamente en lo que tiene que ver con las distintas revoluciones industriales. Afortunadamente Siemens ha estado presente desde lo que es la revolución industrial hasta lo que estamos viviendo en este momento, que es la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Entonces, efectivamente lo que estamos nosotros enfrentando es cómo combinamos todo este mundo, todas estas dos dimensiones que existen actualmente. Por un lado, todo lo que es la dimensión física, todos los sistemas que hemos estado trabajando junto con nuestros clientes y en nuestras fábricas, en nuestros sistemas de producción, junto con lo que es este mundo digital que en este momento se está abordando. Entonces, uno de los desafíos, si ustedes ven, esta es una de las imágenes principales de lo que es nuestra presentación corporativa, incluso es una parte esencial de lo que es la idea de Siemens de cómo avanzamos hacia el futuro. Y si comentamos un poco en qué aspectos estamos abordando esta transformación digital, ¿ya? Hagamos un poco de historia breve. Nosotros estamos presentes
de manera muy agresiva en lo que son accionamientos eléctricos, motores, grandes motores, variadores de frecuencia, sistemas de control en la industria por muchos años, ya más de 100 años trabajando en lo que son las tecnologías tradicionales de lo que es accionamiento eléctrico. Y en este momento estamos trabajando en toda esta gama de soluciones para poder nosotros abordar cómo agregamos un valor adicional a los clientes y a los procesos productivos donde estamos presentes, ¿ya? Si hacemos un barrido a través de lo que es las aplicaciones industriales, mineras particularmente en Chile y en Latinoamérica y el mundo, es difícil no encontrar un lugar donde haya un accionamiento Siemens, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un rol, sentimos una responsabilidad de cierta forma de llevar toda esa infraestructura a lo que es esta nueva etapa que estamos enfrentando como digitalizadores dentro de este ambiente minero industrial. Entonces, yo diría que acá vemos varios conceptos. Todo esto está apalancado, un poco enfocado en lo que es productividad, sustentabilidad y seguridad operacional, ¿ya? Esos son unos drivers que nosotros consideramos claves para todo lo que estamos desarrollando. Entonces, por otro lado, todo lo que vemos acá, que por un lado hablamos de ingeniería integrada, que son sistemas para poder digitalizar todo lo que tiene que ver con documentación, con visualización de una planta minera en términos de realidad virtual, realidad aumentada, monitoreo de activos, que son un poco temas que se han mencionado en este caso como Internet de las Cosas industrial. Ya nosotros tenemos, todas estas son componentes que finalmente nosotros los asociamos a un concepto de gemelo digital, pero más macro, o sea, más que orientado a un componente o más que orientado a un dispositivo particular, nosotros estamos un poco en esta visión del gemelo digital del proceso de la mina, ¿ya? Tenemos un área que particularmente se dedica a lo que es de gemelos digitales, que lo voy a mencionar más adelante, pero un poco transmitirles ese concepto. Nosotros en este momento estamos a través de todas estas tecnologías de desarrollo, de analítica avanzada, como se ha mencionado acá, machine learning, inteligencia artificial, visión computacional, redes de sensores, estamos abordando lo que es la transformación del concepto de mina a una mina digital con todos estos como ingredientes para poder lograrlo, ¿ya? Entonces, esto un poco resumiendo lo que yo les mencionaba, hemos estado desde la primera revolución industrial, desde que empezamos con todo este tema de accionamientos eléctricos, Siemens ha estado presente en todo lo que ha sido la evolución tecnológica a nivel mundial, y en este momento estamos enfocados, y uno de los grandes focos de la compañía es lo que es la industria 4.0. La digitalización, la aplicación de inteligencia a los datos que están generando estas plataformas históricas. Entonces, por un lado, si lo vemos desde lo más macro y vamos acercándonos a cada uno de estos componentes que yo mostraba, estamos de cierta forma trabajando en lo que es la digitalización, virtualización e implementación de realidad aumentada en todo lo que tiene que ver con planta, con sistemas de producción orientado principalmente desde lo que es el diseño de una mina, ya desde la concepción de lo que es un proyecto minero, hasta pasando por ingeniería, pasando por construcción, operación y mantenimiento. Ya estamos de cierta forma englobando todo esto dentro de sistemas como lo que voy a mostrar en este caso. Se habló en algún momento anteriormente de la única fuente de la verdad. Ya creo que Jorge, parece Viñuela, mencionó un poco ese concepto, y efectivamente esto está orientado específicamente en tener una gran base de datos centralizada que haga sentido no solamente para una etapa del proceso de construcción de una mina, de operación de una mina o de la explotación o ingeniería, sino que nosotros estamos generando a través de sistemas que son de bases de datos que aplican ingeniería de datos para lo que es hacer una aplicación transversal dentro de lo que es todo el proceso. ¿Ya? Por lo tanto, a través de distintos productos que no voy a entrar a mencionar en este caso, lo que nosotros hacemos es hacer una acumulación de toda la data que se va generando en los distintos procesos de construcción de un proyecto minero,
y que de la misma forma como estamos diseñando en un inicio todos los planos eléctricos, todos los planos de instrumentación y control, de control automático, diagramas lógicos de cómo sería el funcionamiento de la mina, podemos pasar posteriormente a una fase de simulación de esto. ¿Ya? Antes de que la mina esté funcionando, que esté implementada, podemos a través de gemelos digitales hacer simulaciones de cómo esta planta va a funcionar en la realidad, cómo podemos experimentar con distintos esquemas de control, cómo podemos experimentar con distintas simulaciones y supuestos que se van a encontrar posteriormente en lo que es la operación de esta mina. Y finalmente llevar esto mismo, no haciendo un traspaso de datos de un sistema a otro donde tengamos de cierta manera una desincronización de esto, sino que teniendo una gran base de datos, un gran repositorio centralizado con manejo de versiones que está de cierta forma también orientado a objetos, ¿ya? Tal como son las plataformas de software modernas. Un motor para nosotros es un objeto que tiene atributos y esos atributos están almacenados en una base de datos. El proceso donde ese motor está inserto es otro objeto que está compuesto a su vez de objetos sucesivos, y de esa forma podemos tener un entendimiento de este proceso minero de una manera más orgánica, ¿ya? Distintas plataformas de visualización. Acá se muestra un poco el concepto, que históricamente había un poco una interconexión de muchos conceptos de cómo conectamos la data de la documentación con la data de los equipos, con los manuales técnicos, con los documentos de mantención, cómo mantenemos eso actualizado. En la actualidad nosotros hacemos eso en una manera muy parecida a lo que son repositorios de desarrollo de software. Ya hacemos versionamiento de todo lo que son estas realidades de los distintos objetos que componen el proyecto minero y que van evolucionando en el tiempo, y todos tenemos acceso centralizado y podemos verlo de manera dinámica, ¿ya? Entonces, en este caso, para ser bien didácticos, mostramos un poco algunas de las facilidades que permiten estas plataformas, ya que en este caso es un software que realiza todas estas funcionalidades que se llama Comos, donde podemos nosotros interactuar con una planta. Tenemos aplicaciones locales en Chile y en muchas plantas industriales a nivel mundial, donde hemos agregado valor, hemos mejorado temas de seguridad de las personas, entrenamiento, puestas en servicio de muchos de los activos que se ven acá, motores, variadores de frecuencia y activos que también no son pertenecientes a lo que son líneas de producto de Siemens, pero que con toda esta administración de documentación podemos optimizar y agregar un valor bastante importante a lo que tiene que ver con la gestión de los datos y de los procesos que tradicionalmente se llevan a cabo en una planta. Esto también tiene que ver un poco con lo que yo decía de realidad aumentada. Tenemos interfaces donde podemos ver de manera dinámica, pasando un dispositivo móvil, cuáles son los distintos activos, reconocerlos a través de tags que estén incorporados en cada uno de estos objetos, poder ver indicadores claves de cómo está esa máquina en este momento en términos de salud, cómo está esa máquina en términos de mantenimiento, cuáles son los distintos estados de los documentos de mantenimiento, de operación, cuáles son los datos de ciertas variables que nos pueden interesar monitorear, no solamente entrando a un dashboard, ya que es una forma válida de todas formas de entrar a un dashboard y ver yo toda mi planta, pero esta es una forma mucho más amigable donde yo puedo interactuar directamente con la realidad física a través de un dispositivo electrónico, digital. Adicionalmente a eso, ya como otra componente de este concepto de mina, de digital twin o de gemelo digital de lo que es la mina, tenemos una serie de implementaciones de lo que tiene que ver con monitoreo industrial. Todos nuestros equipamientos que son de accionamiento eléctrico, los tradicionales que yo les mencionaba, tanto históricos como equipamientos nuevos, están posibilitados de transmitir toda su data para poder hacer analítica avanzada, como lo hemos llamado en este seminario. Tenemos implementado algoritmos de Machine Learning, tenemos librerías especializadas que están siendo permanentemente desarrolladas para acumular casos de uso, casos de fallas, qué tipo de situaciones se pueden presentar en estos accionamientos o en otros tipos de activos que incluso no sean Siemens, ¿ya? Podemos llevarlos a una nube donde tenemos una plataforma que está evolucionando en el tiempo
que estamos alimentando permanentemente con datos de casos que ocurren en Australia, que ocurren en Europa, que ocurren en distintos lugares para los mismos assets, y de esa forma hemos podido llegar a algoritmos que pueden realizar tareas predictivas que son bastante exitosas en este caso, ¿ya? Agregando valor un poco y optimizando todo lo que son procesos de mantención a través de mantención predictiva. ¿Y cómo está compuesto esto? Brevemente, a través de algunos componentes que son bastante compactos. Los equipos nuestros que ya están en las líneas de producciones nuevas vienen con toda esta tecnología incorporada. Los equipos que están legacy en todas estas implementaciones a través de plantas en el mundo pueden ser habilitados fácilmente a través de algunos dispositivos que son, como decía, bastante compactos, conectados a una plataforma digital que permite el acceso a toda esta inteligencia artificial que yo les mencionaba. Pero aquí también hacer una pausa, ¿ya? Y que está relacionado a un concepto que a nosotros nos gusta destacar también, que no solamente podemos basarnos en inteligencia artificial, ¿ya? En realidad es lo que quisiéramos nosotros, que todo esté autónomamente manejado por un algoritmo, ¿sí? Y que en realidad es la visión que todos tenemos, pero no podemos evitar considerar la experiencia humana que tenemos de décadas trabajando con este tipo de situaciones, de procesos mineros, de accionamientos eléctricos, y por eso nosotros combinamos en Siemens todo lo que es la tecnología digital con lo que es la experiencia, o que le llamamos la inteligencia humana, que está asociada a esta inteligencia artificial y que se complementan para lograr un valor adicional y una sinergia que ha permitido casos exitosos bastante destacados en términos comparativos a cualquier otra solución digital que en este momento pueda estar en el mercado. Distintas interfaces para realidad virtual, realidad aumentada, que no voy a pasar a detallar en las particularidades de cada una de ellas, pero sí que podemos tener visiones de lo que son todos estos activos que yo les mencionaba. Y llegamos un poco a este concepto que yo les mencionaba al principio, que tiene que ver con los gemelos digitales, que se han mencionado en varios casos en este seminario, pero que nosotros tenemos una visión de que la mina propiamente tal está siendo parte de lo que nosotros tenemos que enfocar como un gemelo digital. Nosotros estamos trabajando a través de desarrollos propios, ¿ya?, en el concepto de gemelos digitales en distintas dimensiones, ¿ya? Si nosotros digitalizamos información, ustedes en el mercado han visto que hay muchas compañías que digitalizan información y a eso ya se le llama gemelo digital. Nosotros tenemos esa tecnología, tenemos tecnología que a través de sensorización podemos hacer interpretación de esos datos y generar un gemelo digital también paralelo a la realidad física. Y un poco para mostrarles de manera un poco más gráfica, se supone que esto debería tener una animación, no sé si estará tardando algunos minutos, pero estamos trabajando, yo diría como para aterrizarlo un poco más en Chile, en más de una decena de gemelos digitales a nivel local que tienen principalmente que ver con partes del proceso minero donde nosotros tenemos una alta presencia en accionamientos tales como procesos de chancado, procesos de transporte de material, correas transportadoras, correas regenerativas, donde estamos aplicando todo lo que tiene que ver con simulaciones y hemos tenido logros bastante interesantes en términos de poder predecir incluso comportamientos de lo que está ocurriendo en el sistema físico a través de experimentación en lo que es esta especie de juguete un poco que nosotros generamos. Generamos un modelo a través del cual podemos experimentar más, cargarlo con más material, simular fallas de motores y ver si la correa, por ejemplo, es capaz de soportar la carga que tiene que transportar con un motor que está presentando una condición de falla, cómo deberíamos ajustar eso para no tener que necesariamente parar el proceso, sino que poder seguir operando y poder reducir lo que son las pérdidas por proceso detenido. Entonces, hay una gran cantidad de valor agregado que podemos generar a través de estos gemelos digitales, además que tiene que ver con temas interesantes con huella de carbono, con cómo estamos utilizando el agua, cómo estamos utilizando la energía eléctrica. Todos esos casos los podemos simular en este tipo de implementaciones
que cada vez estamos haciendo en procesos que son diferentes, molienda, transporte de material, como yo les decía, tanto a nivel de componente como a nivel del proceso completo. Ya tenemos cadenas de, no sé, 12 correas transportadoras donde se producen fenómenos incluso no lineales de interacción entre cada una de estas correas y podemos hacer experiencias que en el sistema físico serían imposibles, ¿ya? Entonces, por ese lado estamos trabajando en esto, podemos hacer simulaciones de sensorización en un gemelo digital que de cierta forma es parecido a lo que hacemos cuando instalamos sensores reales en un sistema. Podemos generar un dataset, podemos entrenar sistemas de inteligencia artificial basados en el gemelo digital, podemos sintetizar datasets ya de fallas que no ocurren en la realidad frecuentemente y que por lo tanto es difícil entrenar un sistema de machine learning o de inteligencia artificial, simulándolas a través del gemelo digital y generando esa data de manera artificial. Entonces se abre una cantidad de posibilidades que es extremadamente interesante, que afortunadamente hemos visto en el mercado que hay una recepción súper positiva de parte de nuestros clientes que han usado nuestras plataformas históricamente y que en este momento se sienten un poco acogidos de cómo llevarlas a lo que es esta nueva etapa de lo que hablamos acá, que es la transformación digital, ¿ya? Entonces, algunos casos de qué cosas podríamos evitar a través de estos gemelos digitales. Podríamos de cierta forma entender situaciones que se dan en la vida real, entender por qué las correas transportadoras flapean, por ejemplo, por qué el material en cierta condición produce ciertos efectos dentro de lo que es la producción total que está generando una línea de transporte de material, y todo eso a través de lo que es gemelos digitales, ¿ya? Posteriormente uniéndolos entre chancador, entre transporte de material, incluyendo lo que es la molienda, incluyendo posteriormente flotación y otras etapas de lo que es el proceso minero, vamos a llegar a lo que tiene que ver con un gemelo digital técnico que a través de una siguiente capa podemos llevarlo a un gemelo digital ya del negocio de la minera, ¿ya? Y tenemos plataformas que dentro de Siemens le llamamos OptiMine, por ejemplo, donde podemos de cierta manera simular el proceso de negocio de una minera desde lo que es tronadura hasta lo que es la comercialización del material que se está generando. Entonces, principalmente darles esa visión. Nosotros estamos trabajando en todas estas dimensiones de lo que es la transformación digital. Estamos siempre contentos de transmitirlo, de contar lo que estamos haciendo, de recibir ideas. Ya del grupo nuestro de desarrollo incluso local está permanentemente desarrollando soluciones que son personalizadas para casos que en la minería chilena y peruana se están dando. Estamos enfrentando esos dos mercados y desde ahí estamos generando soluciones al mundo a través de un centro de investigación y desarrollo local que estamos nosotros dirigiendo y que podemos abordar problemáticas incluso que no tengamos como líneas de productos predesarrolladas, pero que estamos viendo dentro de las necesidades que los clientes nos están manifestando y que nosotros estamos abiertos a analizar si son temas que van a agregar valor dentro de lo que es la cadena de producción de lo que es la minería en Chile, en Perú y en el resto del mundo. Así que eso un poco de manera resumida, lo que queríamos contarles en este caso y contentos de participar también en el foro que se va a implementar en unos minutos más. Muchas gracias. Siéntate al tiro. Sí. Muchas gracias, Luis. Lo invitamos a sentarse y vamos a invitar a todos quienes van a participar de este panel sobre transformación digital en la industria minera. Volvemos a invitar a Juan Mozo, ya lo conocimos, gerente comercial de soluciones y servicios para el Cono Sur de Rockwell Automation. Ya tenemos ahí también a Luis Jara Quemada. Vamos a estar también conversando con Ferran Puyol, socio experto de McKinsey. También estaremos online con Constantino Seizas, Strategy and Consulting de Industry X, quien nos acompaña de forma virtual desde Brasil. Jorge Alzamora, CEO y founder de Smart Mining. Flavia Acuña, Principal Architect for LATAM de Google Cloud. Benjamín Rodríguez Cordero, Data Center Sales Executive de Dell Technology. Ya están todos ahí tomando posición. Les damos, por supuesto, a cada uno de ustedes la bienvenida. Vamos a tomar asiento nosotros también.
para que ya empecemos con esta conversación. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Vamos a comenzar con Ferran Puyol. Ferran, ahí está. Muchas gracias, Ferran, por acompañarnos. Con la primera pregunta, respecto a este mundo cada vez más digitalizado del que hemos estado hablando, ¿cuán digitalizada está realmente la industria minera respecto de otras industrias? Y además, ¿qué lecciones se pueden tomar efectivamente de otras industrias para aplicarlas al avance en la minería? Sí, como Juan Mosso decía anteriormente, efectivamente la industria minera va por detrás de otras industrias, en particular aquellas industrias que tocan al consumidor, por una razón evidente, que es que en esas industrias hay atacantes que han generado disrupción en las industrias. La industria minera tiene el recurso mineral que no va a sufrir disrupción de este tipo de atacantes. Dentro de la industria pesada, si miramos la industria química, petrolera, de acero, hay mucha variabilidad dentro de las empresas de cada una de estas industrias. Entonces puede ser que anteriormente estuvieran un poco más adelantadas estas industrias, pero actualmente la variabilidad es muy grande dentro de las mismas industrias. Respecto a lo que se puede aprender de estas industrias pesadas que van más avanzadas, cada año nosotros en McKinsey hacemos un estudio de cuáles son los factores de unas 100 empresas más o menos, y miramos las empresas que van más avanzadas de manera sostenible. Importante el énfasis en que van avanzadas en la transformación digital de manera sostenible, y vemos qué factores los van diferenciando. Esos factores cambian en el tiempo porque la mayoría de empresas van adoptando los diferentes factores que se van viendo cada año. Y en el último estudio lo que veíamos que había 3 factores de estas empresas. El primero es la integración entre la tecnología, la operación y la excelencia operacional. El segundo era las empresas que podían desplegar la tecnología en todos sus activos de manera de tener unas operaciones faro digital, y las otras operaciones iban copiando estos avances para evitar lo que algunas empresas comentaban que era el purgatorio de pilotos. Y la tercera son las capacidades, no tanto de los perfiles digitales, sino de la operación, el entendimiento y las capacidades de la operación. Entonces, el primer punto de la integración entre la tecnología y la operación y la excelencia operacional tiene que ver con el mapear los procesos con las diferentes tecnologías de sensorización, de analítica avanzada, etcétera, pero también cómo los sistemas de gestión se adaptan a estos procesos con tecnología. O sea, cómo cambian los indicadores. Por ejemplo, ahora un indicador más relevante es el porcentaje del tiempo que la mina y la planta, para hablar de una operación minera, están en el rango óptimo que te dan los modelos de inteligencia artificial, por ejemplo. También cómo se adapta la organización. En general, vemos que los CEOs están tomando o tienen células en las empresas más avanzadas ágiles que tienen personal o perfiles tecnológicos, perfiles operacionales, que conjuntamente hacen la mejora continua, y eso cambia los roles de la mina y la planta, que tienen que estar más digamos, en condiciones óptimas para los parámetros que dan estos centros integrados de operación. Entonces, al final, las empresas que unen la tecnología y la excelencia operacional vemos que avanzan más. El segundo punto que hablábamos del faro digital son aquellas que tienen alguna operación que va más avanzada en la operación o en el mantenimiento, en la adopción de tecnología, que siempre van aumentando la madurez, y cómo se replica eso rápidamente en otras operaciones. Exacto. A propósito del tema organizacional, y vamos a ver si Constantino sí está con nosotros y nos puede contestar, porque cuando hablamos de digitalización no solamente estamos hablando de la tecnología propiamente tal, sino que de implementar una cultura digital en una organización que permita evidentemente resolver cada uno de los desafíos actuales y futuros a través de medios tecnológicos. Para que esos resultados de la transformación digital sean duraderos, aporten al máximo al valor, las compañías mineras deben ayudar a sus equipos de trabajo a sentirse más cómodos con estos nuevos enfoques, comunicándose claramente, creando confianza, preparándolos para tener éxito en este nuevo entorno digital. ¿Cómo, Constantino, instalamos una cultura digital sólida y cuáles son, en su visión, las ventajas de hacerlo y de hacerlo pronto, ¿no? Sí, perfecto. Tu colocación muestra que tenemos otras dimensiones, otras que solamente la dimensión tecnológica. Y eso se pasa en todos los proyectos digitales, porque son proyectos transformacionales.
Cuando hablamos de la minería autónoma, si hablamos de centros integrados de control o IROC, y estamos hablando de una grande transformación. Y entonces tenemos que producir nuevos comportamientos en los stakeholders. Es decir, no estamos solamente trayendo nuevas tecnologías, implantando nuevas tecnologías, pero que tenemos que cambiar la gente, cambiar el comportamiento de las personas. Entonces estamos implementando un plan de minería autónoma. Tenemos que cambiar el modelo operativo. Es decir, que la manera que conducimos una minería autónoma es completamente diferente de la manera tradicional. Tenemos nuevos roles que tenemos que definir. Tenemos que definir la matriz que llamamos matriz RACE, que es la matriz de responsabilidad, que va a decir quién hace cada decisión. Y entonces tenemos una división o una interacción entre la gente que está en la torre de control y la faena. Pero, ¿por qué todo eso cambia? Primero, porque ahora la torre de control tiene mucho más informaciones. Y después, porque estamos eliminando los silos. Antes, cada operador cuidaba de su operación. Entonces, un operador de chancado se preocupa solamente con chancado. Un operador de molinos conoce solamente molinos. Pero ahora ese operador tiene visibilidad de todo el proceso horizontal. Puede ver que se pasa aguas arriba, que se pasa aguas abajo. Y no tiene más que optimizar un KPI local. Tenemos ahora un KPI global, un KPI horizontal a ser optimizado. Y eso es un cambio muy fuerte porque las personas no están acostumbradas a trabajar así, en un ambiente colaborativo. Están acostumbradas a trabajar en silos. Y para producir ese efecto es mucho más fácil si tenemos un nativo digital. Si es un joven que está saliendo de la universidad, entonces está más abierto para ese cambio. Pero para los otros tenemos que hacer un upskilling. La parte más importante o más difícil está hecha porque conoce el proceso. Un operador de molinos conoce molinos. Un operador, por ejemplo, de camiones conoce camiones. Pero ahora tenemos una manera diferente de hacer despacho y de hacer las actividades más básicas de mantenimiento, por ejemplo. Porque en un camión tradicional, si tenemos un problema de comunicación, el camión no para. El operador, el conductor continúa a trabajar. Pero en un camión autónomo, ¿sí? No se mueve más. Entonces tenemos que hacer mantenimiento muy rápido o entonces vamos a tener, ¿sí?, una disminución de la performance. Bueno, otra cosa que es parte de la transformación es que en una minera tradicional todo es basado en el operador. Si hay un cambio de turno, tenemos un cambio del comportamiento de la planta, porque todo es basado en ese conocimiento del operador. Y ahora no, estamos más basados en procesos, porque tenemos herramientas que van a auxiliar la toma de decisiones. Y entonces, cuando cambiamos operador, no cambiamos el comportamiento de la operación. Para dar un ejemplo, todos nosotros utilizamos Waze, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo decido utilizar Waze para ir al aeropuerto en Chile, en Santiago, ¿sí? Yo puedo hacerlo muy bien, ¿sí?, independiente de de mi conocimiento, ¿sí?, de la ciudad. Pero un operador, ¿sí?, un conductor que tiene toda la experiencia, que conoce el camino del aeropuerto, no va a ser mejor que yo, porque yo estoy basado en un proceso digital. Claro. Es eso que quiero decir. Perfecto. Muy buen ejemplo, Constantino. Muchas gracias también por participar de manera virtual en este panel. Quiero preguntarle a Jorge Alzamora por un tema que también se ha planteado bastante en las exposiciones, que tiene que ver con el efecto tan significativo que tiene la tecnología digital en los temas de seguridad. En los temas de seguridad. Durante años las tecnologías vienen ayudando a transformar el panorama minero a través de herramientas que reducen riesgos de accidente, contribuyendo así a tener una minería mucho más segura.
¿cuánto pueden aportar las tecnologías a la seguridad de las empresas mineras y cuáles debieran ser los próximos pasos en esto? Hola, buenas tardes. Mira, nosotros, en la experiencia que hemos tenido implementando procesos de sensorización de distintos ámbitos en la minería, nosotros estamos trabajando en bolas de molino, sensorizando bolas de molino para tener datos dentro del molino, en la vibración de los molinos, estamos trabajando en hidrociclones y iniciamos una alianza con una empresa que se llama Elicmetal, que es uno de los mayores proveedores de insumos para la minería en Chile, con la visión precisamente de poner a través de los sensores, de los datos, de la inteligencia, no solamente aportar al paradigma de la productividad, que obviamente es algo que mueve a todo el aspecto, al ámbito minero, sino que también cambiar ese paradigma e introducir que la seguridad también es algo que aporta y que no está en contra de la productividad. ¿Ya? De manera tal que si nosotros tenemos a través de esta sensorización y a través de los distintos elementos que nos dan los modelos y la inteligencia artificial y los aspectos predictivos, podemos reducir el tiempo de exposición de los trabajadores a un proceso de mantención no programada, por ejemplo, y por lo tanto quitarlos de la primera línea de fuego, que es precisamente estar en procesos que le puede generar algún tipo de accidente. También, desde el punto de vista de la operación, del control, los sensores, al estar introducidos en esos distintos procesos, nos permiten tener información para tomar mejores decisiones. Y nosotros lo que vemos es que precisamente en esta lógica también de ir generando alianzas con empresas que, así como hemos visto en todos los casos anteriores, vamos llevando lo digital a procesos que son tradicionales y que eventualmente, y como señalaba Constantino, vamos a poder ir integrándolos de manera tal que desde el chancado, que de hecho estamos trabajando en sensorizar los procesos de chancado, sensorizar lifter, todos esos datos nos van a permitir, como te decía, ir tomando mejores decisiones y sobre todo desde el punto de vista de los mantenimientos y de las paradas no programadas, que son siempre un aspecto que pega en la productividad, pero que también eventualmente puede pegar muy fuerte en temas de seguridad, porque siempre están corriendo quienes han visto, o sea, bueno, todos hemos visto la locura que se produce en el proceso de mantención, sobre todo siendo no programada, y ahí hay mucha posibilidad de que tenga algún riesgo algún, digamos, trabajador. Y también cuando nosotros hablamos de sensorizar un lifter o sensorizar bolas de molino, estamos en el proceso de evaluar lo que pasó dentro de ese molino, estamos sacando personas que eventualmente tendrían que hacer esa evaluación, ¿no? Entonces creemos que es una forma de aportar y en la medida que podamos ir generando mayor sensorización, mayor analítica y eventualmente pasarlo a los gemelos digitales y llevarlos lo más cercano al tiempo real, podemos aportar de manera muy importante en esos ámbitos. Sin duda. Tomar mejores decisiones es un punto importante en todos los procesos, porque además las tecnologías, sabemos, están en todas partes, generando valor para las empresas, pero también calidad de vida para las personas. Quiero preguntarle a Flavia Acuña, ¿cómo estás? Si podrías indicarnos qué podríamos aprender de la experiencia de otras industrias y de otros países respecto de una transformación digital integral exitosa. Olá a todos. Bueno, a primeira coisa que tenho a falar é que uma transformação digital não é algo plug and play, como alguns pensam. Isso é muito importante. O segundo ponto importante é cambiar o mindset que temos. Assim como falamos em ano passado de abrir a cabeça e ter pensamento inovador, temos que ter isto acá. Me gostou muito da charla desta manhã com Álvaro, que começou falando que já estamos na indústria 4.0, mas já temos que estar listos ou pensar na indústria 8.0. É a mesma coisa, tem que abrir a cabeça e pensar em este aspecto. Independente da indústria, se é retail, manufatura, a indústria de saúde, os principais pontos que puedo trazer para como um aspecto exitoso na transformação digital, começa primeiro com esta questão de câmbio de mindset, a participação do liderazgo de negócio, porque a transformação digital não é algo específico só da tecnologia, tem que ser liderado por a camada de negócio em conjunto com TI, para que pueda trazer essa cultura inovadora e este câmbio de como fazer 10 vezes mais, como falamos, por exemplo, em Google, ter pensamento 10x, para que pueda trazer esta inovação, utilizar da melhor maneira em los desafios de negócio, que é outro aspecto muito importante. Tem que ter claro aonde se quer chegar, não só
hacer uma transformação por hacer. Tem que ter claro quais são os objetivos e KPIs que deseja atingir. Hablando assim parece uma coisa fácil, pero, por exemplo, hablando de mineria, que agora temos lá os desafios de sustentabilidade. Pense como definir quais são os desafios relacionados à redução do consumo de água, a redução de poluição. São desafios muito distintos, pero que tem que medir e ter claro aonde se quer chegar para atingir esses objetivos. E o último ponto importante que meu amigo de Accenture comentou, a questão da capacitação de pessoas. Tem que ter as pessoas capacitadas e com este cambio de mindset também de inovação para que tenha êxito. Isto independente da indústria. Exacto, sin duda. Muchas gracias, Flavia. Quiero volver a la toma de decisiones, tomar mejores decisiones, y quiero preguntarle a Benjamín Rodríguez, está aquí al lado mío, ¿cuánto espacio ve en la industria minera para aumentar efectivamente el aprovechamiento de los datos que se están generando en los procesos para tomar mejores decisiones? Y si nos puedes explicar cómo hacerlo. Está difícil, Sí, en lo 5 sé. minutos o menos, pero muchas gracias por la pregunta. Durante la mañana, durante la tarde, lo que estamos viendo que la transformación digital en este ámbito minero, ¿cierto?, nos impacta en dos lugares fundamentalmente. ¿Cómo hacemos las cosas más seguras y cómo hacemos las cosas más baratas? ¿Cómo somos más seguros en lo que hacemos y cómo optimizamos los procesos? Y hemos visto y vamos a seguir viendo cierta diversidad de ejemplos respecto a cómo tomamos estos procesos mineros y los juntamos y somos capaces de administrar no solamente un proceso, sino que lo que llamamos múltiples procesos, ¿cierto?, o procesos complejos. Y van a ir escuchando en todas las presentaciones que aparece esto de la analítica avanzada, del machine learning, ¿cierto?, del deep learning, de la inteligencia artificial. Pero todo lo que está detrás de eso queda como en una capa oscura, que son los datos. Cada vez que vayamos avanzando más en esto, ¿cierto?, de la transformación digital y que le vamos sacando más provechos, los datos empiezan a ser, ¿cierto?, uno de los activos importantes, uno de los activos claves en la minería. Alguien comentaba, creo que era la primera presentación de este bloque, que en la minería estábamos algo como avergonzados de que éramos el último o de los últimos, ¿cierto?, industrias en esto del índice de la madurez y la transformación digital. Bueno, aprovechémoslo, porque aprovechemos de lo que aprendieron las otras industrias. Tomemos una súper visible para nosotros como Chile hace un par de años, la banca. Cuando la banca es atacada, lo que se atacan son los activos en la infraestructura, pero el mayor valor del ataque está en los datos. En la banca, los datos son distintos a los datos de la minería. Cuando hablamos, ¿cierto?, de ciberseguridad en minería, tenemos que tener esta mirada de que, ya me faltan manos, de que tenemos dos cosas de que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos de cómo nos protegemos y tenemos que preocuparnos de cómo reaccionamos frente a un ataque. Porque nuevamente, transformación digital es análisis de datos. Uno de los activos más importantes van a ser los datos. Si yo quiero, ¿cierto?, tomar control, si yo quiero, ¿cierto?, causar daños en la minería, voy a ir a buscar esos datos. Entonces, primera parte, yo debo proteger. ¿Qué debo proteger? ¿Qué aprendimos, ¿cierto?, de estos maduros digitales? Que ellos fueron, ¿cierto?, y protegimos la infraestructura. Y nos olvidamos de proteger los datos. Esta primera etapa, que es la protección de la infraestructura, está muy bien y tenemos que hacerla. Pero la segunda derivada es la protección de la información. En banca, en retail o en minería, la información es distinta. Aquí, ¿cierto?, no estamos preocupados de la información de las cuentas corrientes de cada uno de los usuarios, no. Estamos preocupados de las data. ¿De qué data? Primero de la data de la infraestructura. Porque lo que nos va a suceder, si el tema es cómo nos protegemos, para que, ¿cierto?, no suceda mucho más allá, o que finalmente, ¿cierto?, el impacto que tengamos sea mínimo. Solo un dato. Durante el año 2021, ¿cierto?, Chile sufrió del orden de 9.400 millones de intentos de ataque de ciberseguridad como país. Cuando uno dice 9.400 millones, uno dice, pero ¿eso es mucho o eso es poco? Y no es que no importe si es mucho o es poco. Previo a la pandemia era un cuarto de eso. O sea, durante pandemia, los ataques de ciberseguridad en nuestro país aumentaron 4 veces. Primer foco, claramente, ¿cierto?, las industrias que ese ataque tiene más retorno. Los siguientes somos nosotros, ¿cierto?, las industrias productivas. Vuelvo a los datos. ¿Y por qué ese dato es relevante? Porque la protección de los datos es distinta a la protección de la infraestructura.
Cuando yo estoy protegiendo infraestructura, lo que yo quiero es evitar, ¿cierto?, que alguien llegue a mi actuador, que alguien llegue a mi sensor. Y estoy, ¿cierto?, monitoreando en línea lo que está pasando. Cuando yo voy a proteger los datos, es una situación completamente distinta, porque lo que yo quiero proteger es la configuración de ese sensor, porque si es que me atacaron, yo tengo que ser capaz de, ¿cierto?, aislar la situación y restaurar mi operación. Por lo tanto, tengo que guardar la información respecto de la configuración del sistema, no, de todos los sistemas. Primera parte del dato, ¿cierto?, la configuración de los sistemas. Segunda parte del dato, todos los sistemas, ¿cierto?, a través del tiempo para poder tener esta analítica avanzada que me permite, ¿cierto?, detectar que anda un trabajador sin casco, que alguien, ¿cierto?, se puso o se sacó la mascarilla cuando no debía, analítica de datos. Entonces, protejo, ¿cierto?, la configuración de mis sistemas y tengo que ir a proteger los datos de la analítica o de todos los procesos. Uno dice, pero Benjamín, eso lo venimos haciendo hace 30 años con el respaldo de datos. No. El respaldo de datos tradicional lo que buscaba resolver era la falla de un componente. Lo que yo quería hacer, ¿cierto? Yo tengo mis datos, me falla un componente, me falla un disco. Por lo tanto, lo que yo busco es tener el respaldo de esa información. Y simplemente, ojalá de forma en línea, de forma automática, cuando yo detecto una falla, ¿cierto?, una corrupción de una base de datos, ojalá yo sin que el usuario se dé cuenta, yo restauro, levanto y sigo operando. Error. En ciberseguridad lo que quiero hacer es todo lo contrario. Sí. Benjamín, ese es un tema súper importante, tanto así que lo vamos a hablar en el próximo panel ya con mayor profundidad todavía, pues sabemos que aquí estamos limitados por el tiempo. Pero quiero también aprovechar de preguntarle a Juan Mozo respecto a, bueno, algo que es evidente, ¿no? La minería es un negocio global y por ende debe buscar herramientas que le permitan seguir siendo competitivos. ¿Cuál a su juicio son las herramientas tecnológicas utilizadas por la industria tecnológica de vanguardia, por otras industrias que podrían tener también mayores oportunidades de desplegarse en la industria minera hoy? Sí, gracias, Andrea. Bueno, un poco lo señalábamos en la presentación y también en esta respuesta voy a tomar un poquito lo que se ha comentado por los demás panelistas. Hay algunas tecnologías habilitantes que nosotros vemos que en las empresas de vanguardia en la transformación digital, en nuestro concepto, que trabajamos con muchas de ellas, sería automotriz, sería Pharma, que es otra que no habíamos mencionado anteriormente, pero es una empresa bastante avanzada en la incorporación de tecnología. Todas las empresas también de tecnología, de fabricación de tecnología a su vez, digamos, y la automotriz, que es otra que habíamos mencionado, no sé si ya lo había dicho. En aquellas observamos alguna incorporación de tecnologías que están muy incipientes todavía en la industria minera. Lo mencionaba, como dije yo en la presentación, es el poder hacer que los elementos que están haciendo toda la operación de mis sistemas de control y potencia sean más inteligentes. Que pongan, por ejemplo, analítica en el borde, inteligencia artificial en el borde, que incorporen incluso algunos elementos de ciberseguridad para impedir que lleguen a ellos con más facilidad algunos ataques intrusivos. Por lo tanto, es proteger y sacar más provecho de lo que está ocurriendo en ese nivel de equipamiento. Tecnologías que, insisto, ya existen y son incorporadas por aquellas tecnologías que están, aquellas empresas que están más avanzadas. Si vamos un poquito más arriba, son todas aquellas tecnologías que además nos permiten operar de una manera diferente. Lo mencionaba Constantino en su presentación. En minería uno suele observar que se opera desde la producción y desde los silos de la producción. Se opera a lo que pueda producirse desde el chancador, a lo que se pueda transportar, a lo que se pueda utilizar en determinadas partes del proceso, por ejemplo en la planta concentradora. Estas aplicaciones que son muy comunes en la empresa de avanzada, que son conocidas, como yo dije, como sistemas de ejecución de manufactura, cuyo subconjunto para minería sería sistema de administración de operaciones mineras, serían las que nos darían a nosotros la posibilidad de operar más bien desde las capacidades y desde la demanda, que es una forma distinta de poder hacer la gestión. Y esa es otra cuestión que es importante hacer. Ahora, si me permite a mí hacer un salto muy adelante en lo que es la aplicación de las tecnologías, estas tecnologías habilitantes que hablamos antes, la realidad aumentada, la realidad virtual, la posibilidad de compartir información a todo nivel, la democratización de los datos, nos está llevando hacia futuros que están empezando en estos momentos a ser diseñados. Y sería bueno si pudieran, como a medida de poder
interiorizarnos de esos cambios que vienen a futuro, conocer un poco más de lo que es el metaverso, que es cómo vamos a nosotros a poder crear en un futuro no muy lejano espacios de colaboración, espacios de gestión en el cual vamos a poder compartir virtualmente todos los que estamos involucrados en una gestión productiva específica. Claro. El cliente, los proveedores y todos los demás miembros de ese ecosistema. Ese es, yo creo que, una mirada ya más de largo plazo de lo que vendría. De todas maneras. Muy bien. Quiero volver a otro tema que también ha estado, por supuesto, en estas conversaciones, en estas reflexiones, porque cuando hablamos de inteligencia o minería inteligente, hablamos de más sustentable, más verde. Y quiero preguntarle a Luis Jara Quemada, respecto a estas operaciones más inteligentes y autónomas que tienen el potencial efectivamente de reducir consumo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, clave, los desechos, colaborando de esta manera al cumplimiento de los estándares ESG, de medio ambiente, sociales y de gobernanza, y a una minería sustentable. Me gustaría, Luis, conocer tu mirada respecto a este tema, que es sin duda fundamental. ¿Se escucha, sí? Sí. Bueno, yo creo que podríamos abordarlo de un punto de vista técnico, pero yo creo que hay un espacio para hablar un poco más de un punto de vista de cómo gestionamos todos estos estándares de ESG que se conversan mucho, ya el ambiente, el tema social, el tema de la gobernanza dentro de lo que son los procesos que están involucrados en la minería. Nosotros tenemos una visión que es bastante profunda respecto a ese tema. Ya creemos que no tiene que ver solamente con qué tecnología vamos a aplicar, sino que cómo vamos a enfrentarlo. Ya se ha hablado acá un poco que la transformación digital en realidad es más una transformación cultural, ya la transformación cultural que vivimos nosotros, que estamos metidos en estos procesos de transformar o de agregar esta tecnología digital a procesos que históricamente se han manejado de otra forma. Sentimos una inercia y una resistencia de muchos componentes que no son tecnológicos, ¿ya? Cómo la gente trabaja, cómo las personas tienen un paradigma de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, a nivel corporativo, Siemens ha definido un framework de trabajo que considera algunos puntos claves, como la decarbonización. Ya la decarbonización, Siemens es una empresa que está comprometida de aquí a 2030 a ser una empresa con cero aporte de carbón a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Temas éticos también, temas de transformación humana, temas de uso eficiente de los recursos, ¿ya? Y todo eso apalancado por las tecnologías que un poco conversábamos a lo largo de este seminario, ¿ya? Entonces, si yo pienso después cómo eso lo habilito a través de tecnología, ya después de haber un poco decidido que lo voy a enfrentar a nivel organizacional de la manera que yo te digo, vuelvo un poco a lo que es el concepto de gemelo digital. O sea, al final lo que nosotros queremos a través de todas esas tecnologías habilitantes de sensorización, de algoritmos de machine learning, de todo lo que tiene que ver con bases de datos unificadas, al final lo que queremos hacer es poder simular qué pasaría o cómo poder optimizar el uso del agua, cómo podemos optimizar el uso de la energía eléctrica, cómo podemos simular diversos tipos de escenarios donde tengamos una optimización de esos recursos, y desde la perspectiva nuestra y desde nuestra visión de cómo estamos impulsando todo lo que son las soluciones tecnológicas, para nosotros eso es el gemelo digital de la mina, ¿ya? Gemelo digital de los componentes, de los procesos, pero finalmente gemelo digital de la mina y experimentando con ese constructo de lo que podemos generar a través de esa tecnología. Perfecto, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado en este panel de manera presencial y también a Constantino que nos acompañó de manera virtual. Muchas gracias en otro de los temas interesantes que estamos abordando en este seminario. Un aplauso, por supuesto, para ellos antes de que continuemos. Los invito, si quieren, a retomar sus lugares para hacer el cambio, para seguir avanzando en esta reflexión, en esta conversación.